Tenía un amigo que era vendedor de acciones hace muchos años y cuando almorzabas con él no paraba de hablar así. Y finalmente te llegaba y decía, ¿qué es eso? Y él decía, es una oportunidad. Era bastante bueno. Tengo una pregunta sobre el valor intrínseco. Usted escribe y habla mucho sobre el valor intrínseco. Lo que me gustaría es que ampliaras un poco eso. En primer lugar, ¿cuál cree que son las herramientas más importantes para determinar el valor intrínseco? En segundo lugar, ¿qué reglas o principios o normas utiliza para aplicar esas herramientas? Y por último, ¿cómo se relaciona ese proceso, es decir, el uso de las herramientas, las aplicaciones de las normas, con lo que usted ha descrito anteriormente como los filtros que utiliza para determinar su valoración de una empresa? Si pudiéramos ver, observando cualquier empresa, ¿cuáles serían sus futuras entradas o salidas de efectivo de la empresa a los propietarios o de los propietarios durante los próximos, llamémosle, 100 años? O hasta que la empresa se extinga, y luego pudiéramos descontar eso al tipo de interés apropiado, al que llegaré en un segundo. Eso nos daría una cifra para el valor intrínseco. En otras palabras, sería como mirar a un bono que tenía un montón de cupones que vencían en 100 años, y si pudiéramos ver cuáles son esos cupones, podríamos calcular el valor de ese bono en comparación con los bonos del Estado. Si quisiéramos meter un grado de riesgo adecuado, o podríamos comprar un bono del Estado con cupones del 5%, con otro bono del Estado con cupones del 7%. Cada uno de esos bonos tiene un valor diferente porque tienen cupones diferentes impresos en ellos. Las empresas también tienen cupones que se desarrollan en el futuro. El único problema es que no están impresos en el instrumento y depende del inversor tratar de estimar cuáles van a ser esos cupones con el tiempo. Como hemos dicho, en negocios de alta tecnología o algo así no tenemos la menor idea de cuáles van a ser los cupones. Cuando entramos en negocios en los que creemos que podemos entender razonablemente bien, intentamos imprimir los cupones. Intentamos averiguar lo que los negocios valdrán en 10 o 20 años. Cuando compramos See's Candies en el 72, tuvimos que juzgar si podíamos averiguar las fuerzas competitivas que operarían en los puntos fuertes y débiles de la empresa y cómo se verían en un periodo de 10, 20 o 30 años. Y si se intentaba evaluar el valor intrínseco, todo estaba relacionado con los flujos de caja. La única razón para poner el dinero en efectivo en cualquier tipo de inversión ahora es porque esperas sacar dinero, no vendiéndolo a alguien más. Porque eso es solo un juego de quién gana a quién, sino en un sentido de lo que el propio activo produce. Eso es cierto si estás comprando una granja, una casa de apartamentos o si estás comprando un negocio. Los filtros que describes, hay una serie de filtros que nos dicen no sabemos lo que ese negocio va a valer en 10 o 20 años y ni siquiera podemos hacer una conjetura. Obviamente, no creemos saber con 3 decimales o 2 decimales ni nada por el estilo, con precisión lo que se va a producir. Pero tenemos un alto grado de confianza en que estamos en el terreno de juego con ciertos tipos de negocios. Los filtros están diseñados para asegurar que estamos en ese tipo de negocios. Básicamente utilizamos los tipos de interés de los bonos del Estado sin riesgo a largo plazo para pensar en lo que deberíamos descontar. En eso consiste el juego de la inversión. La inversión es poner dinero para obtener más dinero más tarde del activo. Y no vendiéndolo a otra persona, sino por lo que el propio activo producirá. Si eres un inversor, te fijas en lo que va a hacer el activo, en nuestro caso, las empresas. Si eres un especulador, te centras principalmente en lo que va a hacer el precio del objeto, independientemente del negocio, y ese no es nuestro juego. Pensamos que si acertamos con el negocio vamos a ganar mucho dinero, y si nos equivocamos con el negocio no tenemos ninguna esperanza. No esperamos ganar dinero. Al mirar a Berkshire tratamos de decir lo más posible sobre los factores clave de nuestro negocio. Esas son las cosas que Charlie y yo queremos. Las cosas que ponemos en nuestro informe sobre esos negocios son cosas que miramos nosotros mismos. Si Charlie no tuviera nada que ver con Berkshire, pero mirara nuestro informe, probablemente, en mi opinión, llegaría a la misma idea de valor intrínseco a la que llegaría por estar cerca de ella durante X números de años. La información debe estar ahí. Le damos la información que, si las posiciones se invirtieran, querríamos obtener de usted. Y en esas empresas como Coca-Cola, Gillette o Disney, o ese tipo de negocios, verá la información en el informe. Tienes que tener algún conocimiento de lo que hacen, pero si lo tienes en tus actividades diarias, obtendrás ese tipo de conocimiento. No lo obtendrás en términos de alguna empresa de alta tecnología, pero lo obtendrás con ese tipo de empresas, y entonces te sientas y tratas de imprimir el futuro. ¿Charlie? Yo diría que un filtro que es útil en la inversión es la simple idea del coste de oportunidad. Si tienes una oportunidad que ya tienes disponible en gran cantidad, y te gustaría más que el 98% de las otras cosas que ves, bueno, puedes filtrar el otro 98% porque ya conoces algo mejor.
Así que la gente que tiene muchas oportunidades tiende a hacer mejores inversiones que la gente que no tiene muchas oportunidades, y la gente que tiene muy buenas oportunidades y utilizando un concepto de coste de oportunidad puede tomar mejores decisiones sobre qué comprar. Con esta actitud se obtiene una cartera concentrada, lo que nos importa. Esta práctica nuestra, que es tan sencilla, no es muy copiada. No sé por qué. Ahora es copiada entre los accionistas de Berkshire, es decir, todos ustedes la han aprendido, pero no es la forma en la gestión de las inversiones, ni siquiera en las grandes universidades y otras instituciones intelectuales. Una pregunta muy interesante: si estamos en lo cierto, ¿por qué tantos lugares eminentes están tan equivocados? Hay varias respuestas posibles a esta pregunta. Sin embargo, la actitud, es decir, si alguien nos muestra un negocio, lo primero que se nos pasa por la cabeza es: ¿preferiríamos poseer este negocio que más Coca-Cola? ¿Preferiríamos tenerlo más que Gillette? Es una locura no comprarlo con esas cosas de las que estás muy seguro. Hay muy pocos negocios de los que estamos tan seguros del futuro como de empresas como esa, y por lo tanto, querremos empresas en las que la certeza se acerque a eso. Y entonces querremos calcular que estamos mejor que comprando más de esas. En la administración, antes de comprar un negocio en algún campo no relacionado del que tal vez ni siquiera habían oído hablar más que un corto tiempo antes de que se les promoviera, dijeron: ¿es esto mejor que comprar en nuestras propias acciones? ¿Es esto mejor incluso que comprar acciones de Coca-Cola o algo así? Habría muchos menos tratos hechos, pero tienden a no medir. Tratamos de medir contra lo que consideramos lo más cercano a la perfección que podemos conseguir. Charlie, diré esto: que el concepto de valor intrínseco solía ser mucho más fácil, porque había todo tipo de acciones que se vendían por el 50% o menos de la cantidad a la que podrías haber liquidado fácilmente toda la corporación si la tuvieras. De hecho, en la historia de Berkshire Hathaway compramos cosas al 20% del valor de liquidación entonces. En los viejos tiempos, los seguidores de Ben Graham podían pasar sus contadores Heiger sobre la América corporativa y podían exponer algunas cosas. Podías ver fácilmente, si estabas al menos familiarizado con los precios del mercado de corporaciones enteras, que estabas comprando con un gran descuento. Bueno, no importa cuán mala sea la gestión, si estás comprando el 50% del valor de los activos o al 30% más o menos y tienes mucho a tu favor. A medida que el mundo ha ido espabilando y que las acciones se han comportado tan bien para la gente, las acciones en general han ido a precios cada vez más altos. Ese juego se hace mucho más difícil. Ahora, a encontrar algo con un descuento del valor intrínseco, esos sistemas sencillos normalmente no funcionan. Tienes que entrar en el tipo de pensamiento de Warren, y eso es mucho más difícil. Creo que se puede predecir el futuro en algunos lugares mejor si se entienden algunas ideas básicas que provienen de una buena educación general. Y eso es lo que estaba hablando en esa charla que di en la Escuela de Negocios de la USC. En otras palabras, Coca-Cola es una empresa sencilla si se desglosa y se analiza en términos de algunas fuerzas elementales. Tampoco es difícil entender a Costco. Hay ciertos modelos fundamentales por ahí que no toman. No tienes el tipo de habilidad que requiere la mecánica cuántica. Solo tienes que saber algunas cosas simples y conocerlas realmente. Charlie habla del valor líquido. No está hablando de cerrar la empresa, sino que está hablando de lo que alguien más pagará por ese flujo de dinero en efectivo también. Podrías haber mirado una colección de estaciones de televisión propiedad de Cap Cities, por ejemplo, a principios, 1974. Habría valido, digamos, 4 veces lo que la empresa estaba vendiendo. No porque cerraras las emisoras, sino porque su flujo de ingresos valía eso para alguien más. Quiero decir que el mercado estaba muy deprimido. Deprimido aunque, como digo, sobre una base negociada, te habrías ido y habrías venido de las propiedades por 4 veces lo que la compañía estaba vendiendo. Y tenías una gestión maravillosa y esas cosas suceden en los mercados. Ocurrirán de nuevo, pero parte de la inversión y del cálculo de los valores intrínsecos es que si obtienes la respuesta equivocada cuando pasas por ella, en otras palabras, si dices que no compres, no puedes comprar solo porque alguien piense que va a subir o porque tus amigos hayan hecho mucho dinero fácil últimamente o algo por el estilo. Tienes que ser capaz de alejarte de cualquier cosa que no funcione, y muy pocas cosas funcionan hoy en día. También hay que alejarse de cualquier cosa que no se entienda, lo que en mi caso es un gran hándicap.
Pero estarás de acuerdo, ¿verdad, Warren? En que ahora es mucho más difícil. Sí, pero también estoy de acuerdo en que cualquier momento de los últimos 40 años en los que hemos subido a un podio habríamos dicho que también era mucho más difícil en el pasado, pero ahora es mucho más difícil. Parte de lo que es más difícil ahora también es la cantidad de capital que manejamos. Quiero decir que si estuviéramos manejando $100.000, nuestras perspectivas de rendimiento serían considerablemente mejores de lo que son manejando Berkshire. Es muy simple. Nuestro universo de ideas posibles se ampliaría por un factor enorme. Hoy estamos mirando cosas que, por su naturaleza, mucha gente está mirando, y hubo momentos en el pasado en los que estábamos mirando cosas que muy poca gente estaba mirando, pero hubo otros momentos en el pasado en los que estábamos mirando cosas que todo el mundo estaba mirando como locos. Y eso es una ayuda decidida,